¿Quién robó las tartas? Cuando llegaron, el rey y la reina de corazones ya estaban sentados en sus tronos, con una gran multitud reunida a su alrededor, toda clase de pequeñas aves y bestias y el mazo completo de la baraja. La sota estaba de pie ante ellos, encadenada, con un soldado a cada lado para custodiarla, y cerca del rey estaba el conejo blanco, con una trompeta en una mano y un rollo de pergamino en la otra. En el centro de la corte había una mesa, y sobre la mesa una gran bandeja con tartas. Se veían tan apetitosas que a Alicia se le hacía agua a la boca al mirarlas. Me gustaría que el proceso hubiera terminado, pensó, y que se pasara al refrigerio, pero no parecía haber posibilidad de que esto sucediera, de modo que empezó a examinar el lugar para pasar el tiempo. Alicia nunca había estado en una corte de justicia, pero había leído acerca de ellas en los libros y se sintió muy halagada al comprobar que conocía los nombres de casi todo lo que allí había. Ese es el juez, se dijo, por su gran peluca. El juez, dicho sea de paso, era el rey. Como se había puesto la corona sobre la peluca, no parecía nada cómodo y sin duda no estaba elegante. Y ese es el estrado del jurado, pensó Alicia, y supongo que esas 12 criaturas son los miembros del jurado. Se vio obligada a llamarlas criaturas porque algunos eran animales de 4 patas y algunos pájaros. Repitió 2 o 3 veces para sí misma las palabras miembros del jurado, sintiéndose un poco orgullosa porque creía, con razón, que muy pocas niñas de su edad conocían su significado. No obstante, la palabra jurados hubiera sido igualmente adecuada. Los 12 jurados estaban escribiendo muy diligentemente en sus pizarras. ¿Qué hacen?, cuchicheó Alicia al grifo. No pueden tener nada que anotar antes que el proceso comience. Están anotando sus nombres, susurró el grifo en respuesta, por miedo a olvidarlos antes que el proceso termine. ¡Qué estúpidos!, empezó a hablar Alicia con fuerte voz, indignada, pero se interrumpió rápidamente porque el conejo blanco gritó: ¡Silencio en la corte! Y el rey se puso los anteojos y miró ansiosamente a su alrededor para descubrir quién había hablado. Alicia pudo ver, también como si estuviera mirando por encima de los hombros de los jurados, que todos ellos estaban anotando en sus pizarras. ¡Qué estúpidos! Y hasta pudo descubrir que uno de ellos no sabía deletrear estúpidos y tenía que consultar a su vecino. Lindo lío serán sus pizarras antes que el proceso termine, pensó. Uno de los jurados tenía un lápiz que rechinaba. Por supuesto, Alicia no podía soportar esto. Dio la vuelta a la sala, se puso detrás de él y muy pronto encontró oportunidad de arrebatárselo. Lo hizo tan rápidamente que el pobrecito, era Bill el lagarto, no pudo descubrir qué se había hecho de su lápiz. De modo que, después de registrar todo a su alrededor, se vio obligado a escribir con un dedo el resto del día. Y esto le resultaba muy poco útil, porque el dedo no marcaba la pizarra. Heraldo, lee la acusación, dijo el rey. El conejo blanco hizo sonar 3 veces la trompeta, desenrolló el pergamino y leyó lo siguiente. La reina de corazones preparó unas tartas en un día de verano. La sota de corazones robó aquellas tartas, las llevó a un lugar lejano. Consideren su veredicto, ordenó el rey al jurado. Todavía no, interrumpió precipitadamente el conejo. Falta mucho para llegar a eso. Llamo al primer testigo, dijo el rey, y el conejo blanco hizo sonar 3 veces la trompeta y llamó. ¡Primer testigo! El primer testigo era el sombrerero. Llegó con una taza de té en una mano y un pedazo de pan con manteca en la otra. Pido perdón, Su Majestad, comenzó, por traer esto aquí, pero no había terminado mi té cuando me vinieron a buscar. Deberías haberlo terminado, replicó el rey. ¿Cuándo lo empezaste? El sombrerero miró a la liebre de marzo, que lo había seguido a la corte del brazo del lirón. El 14 de marzo creo que fue, dijo. El 15, dijo la liebre de marzo.
El 16, dijo el lirón. Anoten eso, dijo el rey, y los jurados anotaron las 3 fechas en sus pizarras y luego las sumaron y redujeron el resultado a chelines y peniques. Quítate tu sombrero, dijo el rey al sombrerero. No es mío, dijo el sombrerero. ¡Robado!, exclamó el rey, volviéndose hacia los jurados, que instantáneamente tomaron nota del hecho. Los tengo para venderlos, agregó el sombrerero como explicación. No tengo sombreros de mi propiedad, soy sombrerero. En este momento la reina se puso los anteojos y comenzó a mirar fijamente al sombrerero, que palideció y empezó a temblar. Da tu testimonio, dijo el rey, y no te pongas nervioso, porque te haré ejecutar aquí mismo. Esto de ningún modo pareció animar al testigo, que empezó a balancearse sobre uno y otro pie, mirando desasosegado a la reina, y en su confusión mordió un gran pedazo de taza en vez del pan con manteca. En este preciso instante, Alicia sintió una sensación muy extraña, que la desconcertó muchísimo hasta que descubrió a qué se debía. Nuevamente estaba empezando a crecer. Lo primero que se le ocurrió fue levantarse y abandonar el tribunal, pero pensándolo mejor, decidió quedarse donde estaba mientras hubiera espacio para ella. Me gustaría que no me estrujaras, dijo el lirón que estaba sentado a su lado. Apenas puedo respirar. No puedo remediarlo, dijo Alicia muy humildemente. Estoy creciendo. No tienes derecho a crecer aquí, dijo el lirón. No digas disparates, dijo ya más audazmente Alicia. Sabe que usted también está creciendo. Sí, pero yo crezco a un ritmo razonable, no de ese modo ridículo, dijo el lirón, tras lo cual se levantó muy malhumorado y se fue al otro lado de la sala. Mientras tanto, la reina no había dejado de mirar al sombrerero, y cuando el lirón cruzaba la sala, le dijo a uno de los ujieres: «Trae la lista de los cantores del último concierto», ante lo cual el desdichado sombrerero tembló tanto que se salió de los zapatos. «Da tu testimonio», repitió airado el rey, «o te haré ejecutar, estés nervioso o no». «Soy un pobre hombre, su majestad», empezó el sombrerero, con voz trémula, «y aún no había empezado mi té, hace una semana más o menos, y en parte por lo escaso del pan con manteca, y en parte por la titilación del té». «¿La titilación de qué?», preguntó el rey. «Empezaba con el té», replicó el sombrerero. «Por supuesto que titilación empieza con té», dijo severamente el rey. «¿Me tomas por tonto? Continúa». «Soy un pobre hombre», continuó el sombrerero, «y la mayoría de las cosas titilaban después que... solo que la liebre de marzo dijo...». «No dije nada», interrumpió precipitadamente la liebre de marzo. «Sí, dijiste», dijo el sombrerero. «Lo niego», dijo la liebre de marzo. «Lo niega», dijo el rey. «Salta esa parte». «Bueno, en todo caso, el lirón dijo», siguió el sombrerero, mirando con ansiedad al lirón para ver si éste también negaba. Pero el lirón no negó nada, porque estaba profundamente dormido. «Tras lo cual», continuó el sombrerero, «corté un poco más de pan con manteca». «¿Pero qué fue lo que dijo el lirón?», preguntó uno de los jurados. «Eso es lo que no puedo recordar», respondió el sombrerero. «Debes recordar», advirtió el rey, «o te haré ejecutar». El infortunado sombrerero dejó caer la taza de té y el pan con manteca y puso una rodilla en la tierra. «Soy un pobre hombre, su majestad», empezó. «Eres un muy pobre orador», dijo el rey. En ese momento uno de los conejitos de Indias aplaudió y fue inmediatamente suprimido por los oficiales de la corte. Como esta es una palabra algo dura, les explicaré cómo lo hicieron. Tenían una gran bolsa de lona cuya abertura se cerraba con cuerdas. En ella introdujeron al conejito de Indias, empezando por la cabeza y luego se sentaron encima. «Me alegra haber visto eso», pensó Alicia,
Tantas veces leí en los periódicos que al terminar el proceso hubo algunos intentos de aplausos que fueron inmediatamente suprimidos por los oficiales de la corte, y hasta hoy nunca supe lo que eso quería decir. Si eso es todo lo que sabes del asunto, puedes bajar del estrado, continuó el rey. No puedo bajar más, dijo el sombrerero. Ya estoy en el piso, tal como están las cosas. Entonces puedes sentarte, replicó el rey. Y otro conejito de Indias aplaudió y fue suprimido. Bueno, pensó Alicia, esto termina con los conejitos de Indias. Ahora estaremos mejor. Me gustaría terminar mi té, dijo el sombrerero, echando una mirada ansiosa a la reina, que leía la lista de cantores. Puedes irte, dijo el rey, y el sombrerero abandonó la corte como un rayo, sin siquiera ponerse los zapatos. Y que fuera le corten la cabeza, añadió la reina, dirigiéndose a un oficial, pero el sombrerero se había perdido de vista antes de que el oficial llegara a la puerta. Llamen al siguiente testigo, ordenó el rey. El siguiente testigo era la cocinera de la duquesa. Traía el pimentero en la mano y Alicia adivinó quién era antes que entrara, porque los que estaban cerca de la puerta se pusieron a estornudar a coro. Da tu testimonio, dijo el rey. No quiero, dijo la cocinera. El rey miró ansiosamente al conejo blanco, que le dijo en voz baja: Su Majestad tiene que preguntar a este testigo. Bueno, si tengo que hacerlo, dijo el rey con expresión melancólica, y tras cruzarse de brazos y fruncir el ceño hasta que sus ojos casi no se veían, preguntó con voz cavernosa: ¿De qué se hacen las tartas? De pimienta, principalmente, dijo la cocinera. De melaza, dijo una voz somnolienta tras ella. Agarren a ese lirón, chilló la reina. Decapiten a ese lirón, sáquenlo de la corte, suprímanlo, pellizquenlo, córtenle los bigotes. Durante unos minutos, la confusión reinó en el tribunal, mientras se llevaban de la sala al lirón, y cuando renació la calma, la cocinera había desaparecido. No importa, dijo el rey con gran alivio. Llamen al próximo testigo, y añadió en voz baja, dirigiéndose a la reina. Realmente, querida, tú tienes que repreguntar al próximo testigo. Esto me hace doler mucho la cabeza. Alicia observó atentamente al conejo blanco mientras éste buscaba torpemente en la lista. Sentía gran curiosidad por saber quién sería el siguiente testigo. Porque no han conseguido mucha evidencia hasta ahora, pensó. Imaginen su sorpresa cuando el conejo blanco vociferó, elevando a más no poder su vocecita chillona, el nombre. ¡Alicia!